Mi suegra intentó humillarme en público, mi esposo lo permitió, y yo decidí dejar de ser parte de una familia que nunca me aceptó. Cuando me preguntan por qué me divorcié, a veces no sé por dónde empezar. Podría resumirlo diciendo que me cansé de ser invisible, de ser humillada por alguien que se sentía con derecho a todo, incluso a mi dignidad, mientras la persona que más debía protegerme miraba para otro lado. Pero la verdad es más larga. Y más dolorosa. Todo comenzó a desmoronarse de forma definitiva esa noche en el restaurante. Recuerdo el olor de los manteles almidonados, el murmullo de los cubiertos, el brillo de los platos de porcelana, y luego, su voz. ¿De verdad crees que hay un lugar para ti aquí? Doña Carmen me lo dijo sin siquiera pestañear, con una sonrisa helada en el rostro, mientras se acomodaba con elegancia en su silla. El aire parecía haberse enrarecido. Nadie más dijo nada. Solo el aroma de la comida, que hasta ese momento me había abierto el apetito, ahora me revolvía el estómago. Solo eres la esposa de Renato. No eres de sangre, añadió con esa mirada suya, como si yo hubiera irrumpido en una casa que no era mía. Alzó la mano en el aire como quien espanta una mosca y señaló la salida. Era su forma de decirme que me fuera. Sentí un ardor subir por mi pecho, una mezcla de vergüenza y furia que me hizo empujar la silla con brusquedad. Espera, dijo, deteniéndome con un gesto mientras yo ya casi salía de la sala. ¿Y la cuenta? Si te vas temprano, deja el dinero. Me giré lentamente, con una sonrisa helada que fue todo lo que logré reunir para no escupirle en la cara. ¿Por qué debería pagar la cuenta de una desconocida? Y le dije, respirando hondo para no explotar ahí mismo. Me llamo Fiorella, tengo 29 años, trabajo en una oficina de diseño gráfico y llevo 3 años casada con Renato, el hombre que, hasta hace poco, pensaba que me amaba. En realidad, quizás sí me amaba, pero no lo suficiente como para ver más allá de su madre. El problema siempre fue ella, Doña Carmen, la mujer que convirtió mi vida en un campo minado. Desde que me casé con su hijo, se metía en todo. Su casa quedaba a 2 cuadras de la nuestra, y eso le bastaba para aparecer a cualquier hora. Tocaba el timbre como si tuviera una llave invisible al alma de nuestro hogar, y cuando no tocaba, entraba directamente. Porque Renato, en su infinita devoción, le había dado una copia de nuestras llaves por si acaso. Doña Carmen criticaba mi forma de cocinar, la decoración, cómo tendía la ropa, lo que vestía, incluso cómo hablaba. Decía cosas como las mujeres de hoy ya no saben cuidar un hogar o Renato necesita una esposa, no una inquilina. Y lo peor era que lo decía fingiendo preocupación, como si estuviera siendo una madre comprensiva. Cada vez que se lo contaba a Renato, él me miraba con una mezcla de cansancio y escepticismo. Estás exagerando, Fío. Mi mamá es así con todo el mundo, no lo hace por maldad, me decía mientras revisaba su correo en el celular. Pero yo sabía que no era así con todo el mundo. Era así solo conmigo. Con el tiempo, la cosa empeoró. Empezó a aparecer sin avisar, entraba como si viviera ahí. Recuerdo una vez que me encontró fregando y me dijo, al menos ahora sí estás haciendo algo útil. Me mordí la lengua hasta hacerme sangrar para no gritarle en la cara. Y como si eso fuera poco, también hablaba mal de mí con los vecinos. Un día, la señora del frente me comentó con lástima, tu suegra dice que estás enferma todo el tiempo, que ni limpiar puedes. Otra vez, un vecino me preguntó si seguía sin trabajo porque así decía Doña Carmen. Yo trabajaba todos los días, desde casa, pero ella se encargaba de que mi imagen fuera la de una mantenida inútil. Le rogué a Renato que nos mudáramos. Le expliqué todo, con pruebas, con testigos, con lágrimas. Pero él siempre encontraba una excusa, el trabajo, el tráfico, el presupuesto, su madre. Hasta que un día todo pareció cambiar. A Renato le fue muy bien en un proyecto en la oficina y lo ascendieron. El aumento fue considerable, y yo vi en eso una oportunidad. Una nueva posibilidad para rehacer nuestra vida lejos de ella. Ahora que las cosas van mejor, le dije una noche mientras cenábamos, quizás podríamos pensar en mudarnos. Incluso, en formar una familia. Lo dije con cuidado, esperando que él entendiera lo que quería decir, que me leyera entre líneas. Que pensara en un futuro sin Doña Carmen pisándonos los talones. Él asintió, y por primera vez en meses, lo vi emocionado. Sí, sería lindo tener hijos. Pero, me gustaría que fuera en una ciudad más tranquila, con parques, escuelas cerca. ¿Ve entonces, sí? ¿Nos mudamos? Y sí, creo que es momento. Me aferré a esa respuesta como quien se agarra a un tronco en medio del naufragio. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, como si olfateara que algo había cambiado, Doña Carmen apareció sin avisar. Dijo que quería celebrar el ascenso de Renato, y que había reservado un restaurante de lujo, elegante, de esos que no te sirven cualquier cosa y donde hasta los camareros parecen de película. Quiero que vengas, me dijo, mirándome fijamente como si eso fuera una orden disfrazada de cortesía. Lo revisaré. Tengo mucho trabajo esta semana, contesté, sabiendo perfectamente que no me creería. Y no digas eso, Fiorella,
Te vamos a estar esperando, dijo con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Era raro. Siempre me excluía de todo, y ahora me estaba invitando con tanta insistencia. Algo tramaba. Lo sentía en el estómago, como un presagio. Cuando Renato llegó a casa esa noche, me dijo que ya había confirmado nuestra asistencia. Mi mamá reservó el restaurante para todos, y vamos a ir en familia. Mis hermanos llevarán a sus esposas también. Tú también vas, ¿verdad, Fío? Preferiría no ir, Renato. No quiero gastar dinero en un restaurante caro, y además, no me siento bienvenida. ¿Por qué eres tan negativa? No es solo por ti, es una reunión familiar. ¿Qué van a pensar si no vas? Suspiré. Ya no importaba lo que dijera. Cuando se trataba de su madre, mis palabras rebotaban contra un muro. Acepté ir, pero dentro de mí algo ya se había roto. Fue entonces cuando decidí grabar la cena. Compré una pequeña grabadora por internet. Si doña Carmen intentaba otra de sus jugarretas, esta vez tendría pruebas. Y si Renato aún así no reaccionaba, me iría. Para siempre. Ese pensamiento me tranquilizó un poco. La noche de la cena llegó, y mientras me vestía, no podía evitar suspirar con desgano. Apenas conocía a los hermanos de Renato. A sus esposas las saludé en la boda y nunca más volví a verlas. No me importaba causar una buena impresión, porque ya estaba preparada para todo. Cuando llegamos, el mesero nos dio a una gran sala reservada. Todos ya estaban sentados, doña Carmen, Javier y su esposa Lucía, y Andrés con Milagros. Solo había un asiento vacío. Renato frunció el ceño. ¿No habrán contado mal los lugares? Voy a revisar la reserva, ustedes empiecen a comer, dijo, saliendo del salón. Y fue entonces cuando la máscara de doña Carmen se cayó por completo. Se puso de pie, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio que me heló la sangre. No hay asiento para ti, Fiorella. ¿Por qué tendría que invitar a una extraña a una celebración familiar? Me quedé inmóvil, observando cómo doña Carmen tomaba el centro de la escena con ese aire de emperatriz herida que tanto le encantaba representar. Los demás no dijeron nada. Ni Lucía, ni Milagros, ni siquiera Javier o Andrés. Todos comían, evitaban mirarme, como si yo no existiera. Te daré una opción, continuó ella, con esa voz baja que escondía veneno entre sílabas. Puedes mostrar tu sinceridad y ser aceptada como parte de esta familia, o puedes irte ahora y no volver a mostrarme la cara. Decide. No lo pensé 2 veces. Me voy. Su rostro se tensó por un segundo. Esa pequeña vacilación fue como una grieta. Supongo que esperaba que me pusiera a rogarle, que me humillara frente a todos por una silla en su festín. Pero no. No iba a darle ese poder. Espera, dijo, apretando los labios. Escucha bien. Si pagas toda la cuenta, te reconoceré como la esposa de Renato. Sé que te duele ser tratada como una extraña. Entonces paga. Y conviértete en parte de esta familia. Sentí un escalofrío de rabia, de incredulidad, de asco. ¿Te lo dije o no? Me voy. Y no pienso pagar nada. ¿Por qué tendría que cubrir la comida de la familia de otra persona? Respondí, sin levantar la voz, pero con cada palabra cargada de convicción. Me giré para marcharme. Escuché el golpe de su mano contra la mesa y su voz estallando detrás de mí. ¿No entiendes? Te estoy dando la oportunidad de ser parte de la familia. ¿Vas a seguir actuando como una extraña? Sí. Porque eso soy para ustedes. Una extraña. Y como tal, no pagaré tu comida. Buenas noches. Salí del salón sin mirar atrás. La sangre me hervía. Caminé con paso firme por el pasillo del restaurante, sin permitir que me alcanzara ni su voz, ni su presencia, ni su sombra. Solo quería salir de ahí y respirar aire limpio. Llegué a casa sola. Cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá y pensé en todo lo que había pasado. Estaba decidida a enviarle un mensaje a Renato, pero no me dio tiempo. 10 minutos después, la puerta se abrió. Era él. El mesero me dijo que no hubo error en la reserva. Mi mamá empezó a armar un escándalo, y mi hermano me contó todo. Fío, lo siento. De verdad. No sabía que te había tratado así. Asentí en silencio. Mi corazón latía con una mezcla extraña de alivio y sospecha. No sabía si de verdad entendía, o si simplemente no quería que se armara un lío mayor. Esa noche, me enteré de algo inesperado. Tanto Lucía como Milagros también se habían levantado y se habían ido detrás de mí. Al parecer, mis palabras resonaron con ellas. Después de tantos años de aguantar humillaciones similares en silencio, ver a alguien pararse con firmeza les dio la fuerza que les faltaba. Se fueron del restaurante indignadas, y Javier y Andrés tuvieron que correr tras ellas. Me preparé para lo inevitable, los reproches de doña Carmen.
Efectivamente, a las pocas horas, el teléfono comenzó a sonar como si estuviera poseído. Llamadas y más llamadas. Una tras otra. No contesté. Y finalmente, la bloqueé. Pero entonces, sonó un número desconocido. Buenas noches. ¿La señora Fiorella? Le habla el suboficial Gutiérrez, de la comisaría de Surquillo. Por un segundo, se me detuvo el corazón. Su número estaba en la reserva del restaurante. Necesitamos informarle sobre un incidente ocurrido esta noche con la señora Carmen, su suegra, según el personal del local. Me explicó que, tras quedar sola, doña Carmen intentó quedarse con la comida de todos, pero se negó a pagar la cuenta. El restaurante, ya molesto por su actitud durante la noche, no le permitió cargar el consumo a mi nombre ni confiaron en que yo volvería. Le ofrecieron pagar con tarjeta, pero ella no tenía. Solo cargaba algo de efectivo, insuficiente para cubrir la cena de 6 personas. Desesperada, intentó llamar a su familia, pero nadie respondió. La escena escaló rápido. Empezó a gritar, culpándome de todo. Perdió el control, tiró un jarrón de vidrio al suelo, luego una maceta. Rompió varias cosas. El restaurante llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, intentaron calmarla, pero ella no reconocía haber hecho nada malo. Alegaba que era culpa mía, que yo debía pagar por hacerla pasar vergüenza. El restaurante, incapaz de lidiar con la situación, pidió que le escoltaran fuera del lugar. Como yo figuraba en la reserva, querían saber si me haría responsable o si podían proceder de otra manera. Colgué sin saber qué pensar. Renato y yo regresamos al restaurante a regañadientes. Ahí estaba, doña Carmen, sentada en un rincón, con los brazos cruzados y la mirada encendida. En cuanto me vio, empezó a gritar. Inútil. Que esto pasó porque no quisiste pagar. ¿Qué clase de mujer no ayuda a su suegra? Los policías intentaban mantener el orden, pero su voz era más fuerte. Su arrogancia intacta. La misma que me había destruido durante años, ahora era exhibida sin vergüenza ante extraños. Uno de los agentes se me acercó. Señora, si nadie quiere hacerse cargo, la llevaremos a la comisaría. El restaurante puede presentar cargos por daños y por intento de irse sin pagar. Inspiré hondo. Por favor, llévensela. No me haré responsable. Que responda por lo que hizo. Doña Carmen me miró como si la hubiera traicionado. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser tan fría? Solo paga. Y no soy familia, Carmen. Y no pienso involucrarme más en tus desastres. Intenté darme la vuelta, pero Renato, que hasta ese momento no había dicho una palabra, estalló. Lo que pasó está mal, Fiorella. Lo sé. Pero, ¿tanto como para que la arresten? Ya es mi madre. Lo miré incrédula. ¿Estás justificando que haya roto cosas, que haya insultado al personal, que se haya negado a pagar una comida de 6 personas que yo ni siquiera probé? No, solo digo que no sé si vale un arresto. ¿Y yo? ¿Valgo menos que eso? Silencio. Renato dio un paso adelante y sacó la billetera. Yo ya sabía lo que iba a hacer. Sentí una punzada en el pecho, una que no era nueva, pero esta vez fue la última. Si pagas, le dije sin rodeos, nos divorciamos. Piénsalo bien. Él se detuvo por un segundo. Luego continuó. Sacó el dinero. Pagó. Y no volvió a mirarme. Yo sí lo hice. Lo miré por última vez. Y luego, salí del restaurante. Volví a casa caminando, como quien se despide de una historia. Llegué, me cambié de ropa y empecé a empacar lo esencial. No pensaba pasar ni una noche más con alguien que me eligió tampoco. Casi a la medianoche, escuché la puerta abrirse. Renato entró con pasos lentos, arrastrando los pies como si el peso de todo lo ocurrido lo estuviera aplastando. Lo vi desde el pasillo, mientras terminaba de guardar mis documentos personales en una carpeta. Mamá no fue arrestada, dijo apenas me vio, sin saludar. El restaurante aceptó que no presentaran cargos si yo me hacía responsable de todo. Dijeron que la perdonarían si prometíamos que no volvería a ocurrir. Lo escuchaba sin interrumpir, sin ganas de responder. Su voz sonaba agotada, pero lo que más me dolió fue el tono, no era remordimiento, era puro cansancio. No tenía suficiente dinero, así que llamé a mis hermanos. Vinieron a ayudarme. Después de que te fuiste, todo fue un desastre. Se dejó caer en el sofá, soltando un suspiro largo. Se quedó mirando mis maletas apiladas junto a la puerta, como si recién notara lo que significaban. ¿Qué es todo esto? Lo miré a los ojos. No aparté la vista, no temblé, no dudé. Me estoy yendo, Renato. Te lo dije, si la defendías, si te ponías de su lado otra vez, me iba. ¿O vas a decir que no me escuchaste? Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a una mezcla patética de miedo y orgullo. ¿Te vas, por esto? ¿Por una pelea?
¿Por una cena? Fiorella, estás exagerando. No es solo por esta cena. Es por todas las veces que fingiste no ver lo que me hacía tu madre. Por cada momento en que elegiste creerle a ella antes que a mí. Por no poner límites, por callarte, por dejar que yo cargara con todo. Se puso de pie bruscamente, con los puños apretados. Pero es mi madre. Y yo era tu esposa. Lo que hizo hoy fue solo el punto final. Ya no más. Intentó hablar. Empezó a decir un montón de cosas, que yo no era perfecta, que estaba siendo cruel, que nadie esperaba que actuara así. Pero ya no escuchaba. Su voz me resbalaba, como si viniera de otra habitación. Tomé mis cosas y salí sin más. Esa misma noche dormí en casa de una amiga. Al día siguiente, fui temprano a recoger los papeles del divorcio. Los firmé sin temblar. Cuando volví para entregárselos, él aún estaba en casa. Me abrió la puerta con una expresión apagada, ojeras marcadas y la misma ropa del día anterior. No quiero divorciarme, Fío. Podemos arreglarlo. Puedo hablar con mi mamá, ponerle límites, si es eso lo que quieres. Tuviste años para hacerlo. No lo hiciste. No quiero más promesas vacías, Renato. ¿Qué? ¿Así nada más? ¿Por esto? ¿Por una escena en un restaurante? ¿Sabes qué fue lo más triste de esa noche? No fue lo que hizo tu madre. Fue que tú no te levantaste. No te levantaste de la mesa. No dijiste nada. Solo pagaste, como si pagar borrara todo. Se quedó callado. No firmó de inmediato, pero cuando mencioné que pondría todo en manos de un abogado, no tardó en estampar su firma, con rabia, con desgano, con impotencia. Entregué los papeles ese mismo día. Lo nuestro se terminó en silencio, sin discusiones largas, sin escenas melodramáticas. Solo se cerró una puerta que nunca más iba a abrir. Él se mudó a vivir con doña Carmen, como era de esperarse. Me enteré por terceros que no duró mucho. Al parecer, estaba tan acostumbrado a que yo me encargara de todo, que la vida con su madre lo desbordó en menos de una semana. La casa se convirtió en un caos. La comida quemada, la ropa sin lavar, los platos apilados, el desorden constante. Ella esperaba que él fuera como sus hermanos, inútil, dependiente, obediente. Pero Renato ya no tenía a quien culpar por el desastre. Y sin mí, todo se le vino encima. Eventualmente, dejó el departamento y se mudó definitivamente a casa de sus padres. Lo mismo hicieron Javier y Andrés. Porque sí, Lucía y Milagros también terminaron eligiendo su paz antes que seguir soportando a una suegra entrometida y 3 esposos con mamitis crónica. Me contaron que todo explotó el mismo día que los llamaron para cubrir la cuenta del restaurante. Ni siquiera las consultaron. Solo se enteraron después, cuando vieron los movimientos bancarios. Aquello fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo que usaron nuestros ahorros sin decirnos nada? Les reclamaron. Los 3 hermanos reaccionaron igual, justificaron a su madre, minimizaron la situación, pusieron en duda la reacción de sus esposas. Pero ya era tarde. Las 3 decidimos lo mismo. No más. Así fue como, una por una, Lucía, Milagros y yo, nos fuimos. Y los 3 hombres regresaron a vivir bajo el techo de doña Carmen, como niños grandes sin voluntad. Los vecinos, por supuesto, se enteraron de todo. En el barrio ya eran tema de conversación. Doña Carmen intentó salvar la imagen familiar, diciendo que sus hijos habían tomado la decisión correcta, que nosotras éramos malagradecidas, que los hombres buenos no se encuentran todos los días. Pero nadie le creía. Los vecinos ya la conocían. La habían escuchado gritar, la habían visto chismear, insultar, manipular. Las miradas que antes me juzgaban ahora eran para ella. Y para sus hijos. La llamaban la madre fracasada que crió a 3 inútiles. A ellos, los apodaron los hermanitos mamones. El chisme corría de casa en casa. Nadie quería invitarlos a nada. Nadie quería compartir nada con ellos. Mientras tanto, yo me mudé. Cambié mi número, mis redes, todo. No podían encontrarme. Y fue lo mejor que pude hacer. Después de todo lo vivido, lo único que necesitaba era tranquilidad. El silencio. Respirar sin sentirme vigilada. Tomar decisiones sin tener que pensar en la aprobación de nadie. Por fin lo tenía. Me instalé en un nuevo departamento, lejos de aquel barrio donde tantas veces sentí que me tragaba la tierra. Empecé desde cero, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo hice con una sonrisa sincera en el rostro. Y no estuve sola. Lucía y Milagros, las otras 2 que también habían huido del mismo infierno, se convirtieron en mi red, mi refugio, mi círculo más honesto. Al principio, nos escribíamos solo para desahogarnos, para compartir el impacto de lo que habíamos vivido. Pero poco a poco, fuimos construyendo algo más, una amistad real, libre de máscaras. Nos juntábamos los fines de semana a comer, a caminar, a probar cafeterías nuevas.
Nos reíamos de cosas simples, pero también compartíamos las heridas. Porque las teníamos. Todas. Y aunque el pasado no desaparecía, dolía menos cuando lo contabas entre amigas que lo entendían. En alguna de esas charlas, Lucía me dijo: a veces pienso que debería agradecerle a tu suegra. Si no fuera por ella, seguiría atada a alguien que no sabía defenderme. Y tenía razón. Yo también debía agradecerle, aunque no como ella lo hubiese querido. Gracias a su egoísmo, a su desprecio, a su necesidad de controlar todo, me vi obligada a ponerle un alto. Y en ese proceso, me encontré a mí misma. Y encontré a estas dos mujeres maravillosas con las que ahora compartía mi vida. Los intentos de contacto no pararon al principio. Renato, Javier, Andrés, incluso doña Carmen, llamando desde otros números, mandando correos, pidiendo explicaciones, hasta rogando a veces. Pero yo no contesté. Ni una sola vez. Cambié toda mi información, bloqueé cada intento. No porque les tuviera miedo, sino porque no quería desperdiciar ni un segundo más de mi vida en personas que solo sabían destruir. Me enteré, por conocidos, que seguían viviendo todos juntos en casa de los papás. Los hermanos se habían quedado sin pareja, sin independencia y sin el respeto de sus vecinos. La casa que antes era símbolo de una familia unida ahora era un espacio lleno de quejas, gritos y platos sucios. Doña Carmen intentó maquillar el fracaso, diciéndole a todos que sus hijos eran víctimas de mujeres modernas, egoístas, que no sabían cumplir su rol de esposas. Pero nadie le creía. Ya nadie le seguía el juego. Su reputación estaba destruida. Su imagen de matriarca perfecta se había derrumbado. Y sus hijos, simplemente arrastraban sus días, convencidos de que no habían hecho nada malo, sin entender por qué todo se les vino abajo. Yo, en cambio, por fin vivía. Mis días se volvieron más ligeros. Salía a caminar sin prisa, decoré mi nuevo hogar a mi gusto, retomé proyectos personales que había abandonado por falta de tiempo o energía. Empecé a leer, a escribir, a reír sin culpa. Y sí, tal vez parezca un detalle menor, pero dormía mejor. Por primera vez en años, dormía sin miedo a despertar con una crítica, un grito o una presencia invasiva en mi casa. Uno de los momentos más bonitos fue un sábado cualquiera. Milagros, Lucía y yo fuimos a una cafetería nueva que acababan de abrir en el centro. Pedimos postres diferentes para compartir, hablamos por horas, nos contamos sueños tontos y confesiones de adolescencia. En un momento, nos quedamos en silencio. No incómodo, sino uno de esos silencios suaves que solo ocurren entre personas que se entienden. Yo las miré, y no pude evitar sonreír. ¿Se dan cuenta de que todo esto es gracias a ella? Solté, con un poco de ironía. Lucía rió. Milagros alzó su taza de café. Por la mamá de los tres inútiles, brindó. Chocamos las tazas con una carcajada que nos hizo vernos como lo que realmente éramos, mujeres libres. Mujeres que habían atravesado una tormenta juntas y habían decidido no volver jamás a la oscuridad. Hoy puedo decirlo con certeza, estoy mejor. No porque todo sea perfecto, sino porque al fin tengo paz. Porque aprendí a decir no, a poner límites, a no dudar de mis instintos. Porque me elegí. Y si alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es simple, no. Volvería a tomar la misma decisión, una y otra vez. Ahora camino por la vida con la cabeza en alto, sin cadenas, sin culpas heredadas. Sin arrastrar el peso de una familia que nunca fue mía. Tengo nuevas metas, nuevos sueños. Quizá algún día vuelva a enamorarme, tal vez no. No me urge. Estoy bien así. Completa. Y todo empezó la noche en que una suegra quiso que yo pagara una cuenta que no me correspondía. Y yo, por fin, tuve el valor de decir, no. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.